Hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, sexual, papá. Hola, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Hola, hola. Bien, bien, bien. Hola, hola. Hola, 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 sí, sí, bueno, hola, 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 sí, 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 hola, 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 sí, sí, venga, venga, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, sí, sí.
Hola, hola. Eh, Voy a probar el Ableton, Juli.
Hola para los que van entrando. Eh, Vamos a esperar un momentico um, a que se termine de conectar las personas que faltan por conectarse. Estemos empezando por ahí tipo 4 y cuarto. 4 y 10, 4 y cuarto. Em, Julián va a enviar un formulario. mm, pues que sería de gran ayuda si pudieran irlo rellenando mientras tanto. Em, bueno, de pronto, si los que van entrando me confirman, escuchan bien el audio de mi voz y del Ableton. Eh, escucha la voz, el Ableton.
Gracias. Denme unos minuticos, ya comenzamos. Ya vamos a comenzar.
Perfecto. Pues hola a todos, bienvenidos al Laboratorio de Sonido Emergente. Este es nuestro primer taller de producción de raíces sonoras, al cual me invitó pues Julián Becerra. Él fue alumno mío en las clases de producción. Y bueno, pues primero me gustaría presentarme, contarles un poco de quién soy. Me llamo Mateo Muñoz, también conocido como el Mamu. Eh, Soy pianista clásico, tengo una maestría en teoría musical, eh, pero digamos que después de culminar todo este proceso de formación musical, me ayudó mucho a reinventarme musicalmente todo el tema de la producción. Eh, Comencé estudiando mucha síntesis de sonido en Pure Data, y ahí me enamoré como del resto de, de temas que están envueltos en la producción. Comencé produciendo música bien experimental, pues bien alejada como del dance floor, de la pista de baile. Pero ya luego me moví más como hacia los terrenos del trap, del pop, del, eh, del boom bap también hice un poco. Am, y bueno, ahí se dieron como colaboraciones muy chéveres con artistas como Noisferatu, Thomas Parr, el Nietzsche LS. Eh, Después me comenzó a gustar como mucho el tema de el indie. eh, Me volví cantautor, como que aprendí a grabarme y ahí digamos que como que cogí unas nociones de mezcla muy chéveres, mezcla no de DJing, sino mezcla de audio. Um, y ya en ese camino después seguí produciendo, hasta que llegué a la electrónica. Más específicamente comencé haciendo Darkwave, nunca me fue bien. Y después conocí el techno y digamos que ya me quedó gustando también como mucho todo el tema del techno. Y pues muchos quizá me conozcan justamente de lados del techno. Um, Tengo un colectivo, eh, que más que colectivo es como una red de proyectos, se llama No ID. Ah, Ahí en No ID manejo más que todo lo que es la parte del sello, pero es una red de proyectos que pues también involucra organización de eventos. Tenemos mercancía, tenemos una parte investigativa, eh, y pues digamos que se van gestando muchas cosas. Tenemos un podcast que si son DJs y sienten que cuadran con la línea musical, pues pueden ir a escuchar el podcast en SoundCloud, se llama No ID. Si sienten que cuadran con la línea musical, nos pueden enviar con toda tranquilidad una propuesta y nosotros siempre estamos muy abiertos a escuchar, igual por la parte del sello. También estoy muy abierto a escuchar propuestas musicales de tracks que tengan. Eh, digamos que la raíz de No ID, si bien es un tecno con color, con identidad, estamos abiertos a propuestas que sean hasta cierto punto disruptivas, que es, digamos, según la curaduría, eh, pues tengan cierto grado de exploración musical que pueda ser interesante. eh, y bueno, básicamente ese es como mi recorrido. Y también, pues toda la vida he sido profesor, toda la vida, es decir, desde que estaba como en la universidad, como desde los 20 años, ahora tengo como 28. Y pues me encanta enseñar, y justamente pues desde que me comenzó a gustar mucho la producción, también quise comenzar a enseñar producción y ahí se inscribió Julián Becerra a mis clases de producción y por eso estamos acá en este taller gratuito.
El taller va a constar de dos sesiones, entonces en esta primera sesión vamos a estar viendo como la parte más básica del manejo de Ableton. Igual en medio de todo esto básico, siento que quiero mostrarles herramientas que a mí me han funcionado, que no son tan básicas y que ayudan mucho como a mejorar el workflow, pues el flujo de trabajo y bueno, pues en general mostrarles cómo se maneja el programa. Siento que es algo muy importante para uno poder llegar como a cualquier idea más intermedia o avanzada. Eso será la primera sesión y ya mañana tendremos una sesión en la cual pues, mostraré cómo hago yo un track, una pista. E igual todo depende mucho también de las dudas que vea yo hoy. Vamos a abrir un espacio para dudas hacia el final. Eh, de pronto voy a intentar hacer la clase un poquito más, pues no tan larga, para que, digamos que haya un poco más espacio para esas preguntas individuales que siento que siempre son importantes. Entonces, sin más preámbulo, podría comenzar. Cuando abrimos Ableton, normalmente nos encontramos con esta vista que tenemos acá. Y Ableton siempre va a tener dos vistas, que son esta que se llama la vista de sesión y una vista a la cual puedo acceder desde acá, desde esta esquina de acá. Me avisan si ven bien, si hay algo que no vean totalmente bien, me dicen. El tema de la resolución es como lo único que no puedo mejorar porque el computador a veces con tanta resolución se sobrecarga, pero bueno. Eh, entonces acá pueden cambiar a la otra vista, que es la vista de arreglo. Una forma fácil de cambiar entre las dos vistas es con la tecla Tab del teclado. Entonces ahí le estoy dando la tecla Tab y como ven puedo cambiar muy rápidamente. En esta vista, por un lado tenemos los slots de los clips y pues sin profundizar mucho en esto está más pensado para los performances en vivo, pero asimismo también es muy funcional a la hora de mezclar, eh, porque tiene esta vista que justamente se parece a la vista de consola análoga. Eh, y por otra parte, en la vista de arreglo, lo que tenemos es una visión de cómo se desarrolla la pista que yo estoy haciendo o el audio en el que yo esté trabajando en el tiempo. ¿Listo? Entonces, digamos que esta vista es como, la vista de sesión es como una de las ventajas principales de Ableton por sobre otros DAWs. DAWs quiere decir Digital Audio Workstation, que es justamente una estación digital de trabajo para audio. Existen muchas otras, como lo son Logic, eh, Reason, Pro Tools, eh, Cubase, eh, FL, pero digamos que esto pues es como la ventaja principal de Ableton. Ableton desde sus inicios pues fue pensado como un DAW para el performance en vivo, pues justamente es un DAW que se utiliza mucho en, en ese mundo, en el mundo del performance en vivo, porque tiene muchas facilidades para eso. Eh, Ahora, yo como recomendación, si apenas están iniciando, les recomiendo mucho que trabajen solo en esta vista, al menos mientras terminan muchos tracks, porque esta vista es lo que les va a obligar a terminar tracks. Muy seguramente a varios de acá que ya han comenzado en el tema de la producción, les pasa que tienen 1000 archivos de audio, perdón, 1000 proyectos de Ableton o de sea el que sea el DAW que tengan, que los tienen iniciados, que tienen un loop de 4 compases o de 8 compases y, y lo tienen ahí sin terminar guardado y tienen unos 10 así
lo mejor que pueden hacer es adaptarse a trabajar en esta vista. ¿Listo? Um, Porque, pues, ya con ustedes tener esto así, ya van a tener un panorama más grande y se van a sentir un poco más obligados a terminar el track. Cuando uno lo comienza acá, pues bueno, es muy chévere, tiene como este feeling live, pero claro, uno lo puede dejar ahí en el loop y nunca termina el track. Entonces, mientras se acostumbran a terminar tracks, trabajen en la vista de arreglo. Listo. Entonces veamos un poco más del el manejo acá de Ableton, de esta barra superior de herramientas. Tenemos acá un botón de link que nos permite linkear, sincronizar de pronto con otros elementos externos. También tenemos acá botón de tap, que este botón de tap lo que nos va a hacer es cambiar el BPM según la frecuencia, ¿sí? La regularidad con la que yo le esté dando. Entonces, para los que no sepan qué es BPM, BPM es la manera en que medimos el tempo. ¿Sí? El tempo es justamente esta medida que le va a dar regularidad a la música. Normalmente la música la sentimos en pulsos regulares, ¿sí? En Occidente la mayoría de música es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y dependiendo de qué tan alto sea este tempo, vamos a tener pues algo más rápido, o sea, 1, 2, 3, 4, o podemos tener BPM más lentos que van a ser 1, 2, 3, 4, pues mucho más lentos. Así que lo podemos ir modificando de acá, de esta casilla del tempo que nos va a ir mostrando como el BPM. ¿Listo? Um, Ahora, Ableton tiene estas dos cositas que justamente funcionan muy similar a cómo funcionaría en una CDJ, los que son DJs van a entender, en el cual yo puedo empujar el jog hacia adelante para que la canción sea adelante, justamente, o empujar el jog hacia atrás desde acá, ¿sí? Que eso es por si están tocando con alguien más desde Ableton y de pronto se desincroniza, pues lo pueden manejar de acá. Y bueno, después tenemos estos dos que tienen que ver con la métrica. Como les estaba diciendo ahorita, la mayoría de música en Occidente está pensada en cuatro cuartos, está organizada en cuatro. Cuando nosotros, no sé, escuchamos reggaetón, siempre estamos pensando 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pero no toda la música es así. Ustedes pueden tener música en tres cuartos, no sé, como por ejemplo un vals, o por ejemplo en otras métricas que son 6 octavos, que yo, pues desde mi perspectiva, por ejemplo, mucho circuit o guaracha está pensada más en 6 octavos que en 4 cuartos, o al menos tiene un feeling como muy atresillado, es decir, que se piensa de a 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, para 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que es una lógica, digamos que distinta a la del 4 cuartos, al menos desde la perspectiva rítmica. Um, por si no lo conocen, también la música llanera eh, está pensada a 6 octavos. Hay música del llano en Venezuela que está pensada, por ejemplo, en 5 octavos, que es súper interesante. Entonces, digamos que esto de las métricas también es un mundo. No me quiero pues meter tanto ahí, pero sí quiero como invitarlos a, por ejemplo, explorar, hacer música electrónica en otras métricas a los que ya hacen como ya producen, pues pueden comenzar a probar estos lados y seguramente les sale algo muy interesante. Por ahora lo vamos a dejar ahí en 4 cuartos. Este, este metrónomo lo que nos va a hacer es justamente eh, marcar este tempo. Entonces, si yo acá le doy play con la barra espaciadora, pues vamos a poder
escuchar el metrónomo que nos va a ir marcando el tempo. Ahora, si yo le cambio acá la métrica, si ven que cambia como la organización de los pulsos, entonces aquí estamos contando más bien 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, y antes estábamos 2, 3, ay, perdón, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, bien. Entonces digamos que esto es lo que hace el metrónomo. Aquí puedo cambiar como un poco cómo suena ese metrónomo. Uh, Aquí lo que voy a poder hacer es un tema de cuantización. Digamos que no me quiero meter mucho ahí por ahora. Y acá en esta opción pues puedo decirle que el cursor, digamos que siga a pues la reproducción. Entonces vean, cuando yo lo quito, pues deja de seguirlo. Y cuando lo pongo, pues lo sigue. ¿Listo? Aquí vamos a tener los botones de play, que también le puedo dar pues, espacio para que le dé play. El botón de parar y el botón de grabar. ¿Listo? En estos tampoco me quiero meter mucho. En los de overdub, que son estos dos. A veces son un poquito confusos. Pero este es súper importante. El de el armado de automatizaciones. También pues para los que ya producen, si alguna vez no les graba la automatización que están haciendo mientras están, no sé, moviendo alguna perilla, es porque no está prendido este botón. Entonces, eh, si está prendido este botón, cuando mueven una perilla mientras están grabando, ese movimiento de esa perilla va a quedar grabado. Y acá tenemos un poco más los controles del loop. Entonces, el loop es un bucle de reproducción que se prende acá. Entonces, vean que cuando yo tengo el bucle de reproducción activado, el cursor de reproducción pues se va a devolver al principio del loop. ¿Sí? Si está desactivado, pues el bucle va a seguir derecho. Así como tip de flujo de trabajo, apréndanse muy bien los comandos de Ableton porque esto les ahorra un montón de tiempo. Entonces, Command L para lupear y si ustedes seleccionan un pedacito, Command L. Ahí ya va a generar ese bucle. Eh, yo no, pues digamos que voy a ir a un ritmo más o menos rápido en ciertas cosas o lento para otras personas en cualquier cosa, pero si tienen dudas o algo así, guárdenlas que a ver cómo es espacio ya al final. Eh, este es el switch de el modo de dibujo de Ableton. Ya lo veremos como más adelante. Este nos sirve para que la hilera central del teclado me sirva como justamente como un teclado MIDI. Entonces cuando yo lo tengo activado, acá la hilera de la mitad me va a funcionar como una especie de piano. Eh, y estos dos me sirven para mapear tanto teclas del teclado como alguna cosa algún teclado MIDI que tenga conectado. mmm, que yo lo pueda usar para manejar como cualquier control. En la parte de acá vamos a tener el navegador, que es donde vamos a poder encontrar todas las herramientas que tiene Ableton, desde los sonidos como ya preestablecidos que tiene Ableton a partir de sus instrumentos nativos. Tenemos algunas baterías, los instrumentos nativos de Ableton, que todos son muy buenos. Si uno sabe utilizar estos instrumentos, con eso puede hacer eh, muchas producciones a un nivel profesional. Me atrevería a decir que a veces hasta suenan mejor, rinden mejor y funcionan mejor que cualquier plugin de algún eh, fabricante externo a Ableton. Aquí vamos a tener los efectos de audio que nos permiten modificar señales de audio, los efectos de MIDI que nos
permiten modificar señales MIDI. Ya vemos un poquito más de eso. Max for Life, que es un complemento increíble eh, que tiene Ableton. Esto es como un lenguaje de programación, eh, entre comillas, el cual permite crear instrumentos nuevos en Ableton, pero ya hay como un chingo de cosas gratis de Max for Life allá afuera y todas son increíbles. O sea, todo lo que se hace desde Max for Life para Ableton es muy bueno. eh, o sea, es de lo mejor. Lo uso muchísimo el tema del Max for Life. Aquí van a encontrar los plugins externos, clips que son como ideas ya también un poco ya grabadas, samples que son muestras de audio que ya estaban como pregrabadas, como por ejemplo esta, que está pues, aquí un perreo. Los grooves, de pronto alcancemos a ver un poquito más de eso, y algunas plantillas que nos van a servir para, eh, digamos que para tener un inicio desde donde comenzar. Eh, entonces, como ven, Ableton es un programa que de entrada es muy accesible, es muy, digamos que fácil de manejar desde su entrada. El tema de los menús en otros DAW, no es por hacerle publicidad a Ableton, pero la navegabilidad en Ableton es demasiado rápida. O sea, el hecho de tener este cosito acá y yo poder buscar rápido como si quiero un chorus, eh, que me salga ahí rápido es súper útil. Nunca, casi nunca yo voy y busco en Audio Effects y busco el chorus, no. Yo pongo All Results y busco lo que voy, porque busco lo que estoy buscando, porque eso me ahorra tiempo. eh, y el tiempo en materias creativas es solo, más que por producir mucho, es porque no, o sea, necesito que no se me vaya la idea en el momento. Y claro, cuando uno pierde tiempo como en la parte operativa, pues se le va a la parte creativa. Entonces, siempre recuerden eso, como el flujo de trabajo es súper importante, aprender a trabajar rápido para poder materializar sus ideas en el momento que les llega la creatividad, es muy importante. Bien, entonces, entraremos un poco más en materia acá en esta parte de cómo funciona o se hace música en Ableton. Ya les expliqué un poco pues de esta parte operativa de la barra de herramientas y del navegador. Pero algo que es importantísimo de entender en Ableton es que existen dos tipos de canales. Existe por un lado el canal de audio que nos permite tener señales pregrabadas o señales que uno mismo graba, que digamos no se puede como modificar esa señal porque es un audio que ya quedó grabado así. Um, y tenemos perdón, o sea, si queda la señal grabada, pregrabada, sí la podemos modificar, pero no podemos cambiar como esa fuente original del audio, ¿sí? Porque ya, justamente ya quedó grabada así. Mientras que por otro lado tenemos el MIDI, el canal MIDI, que es un lenguaje de comunicación entre computador e instrumentos. Listo, es como una especie de protocolo a través del cual yo puedo enviar comandos, eh, y estos comandos nos van a reproducir notas. Yo lo estoy explicando como súper difícil, súper técnico, pero la diferencia es que en audio vamos a tener señales pregrabadas, mientras que en MIDI vamos a tener señales, vamos a poder crear el sonido un poco desde cero. Entonces, bien, eso es como la diferencia entre audio y MIDI. Ahora entremos un poco a esta rejilla de Ableton. Rejilla me refiero a estas líneas que están trazadas acá. Eh, como les explicaba hace unos momentos, en la música que está en cuatro cuartos, justamente decimos que está en cuatro cuartos porque los pulsos, que son como ese
latido regular, que por ejemplo está cuando, no sé, bailamos o cuando, no sé, batimos el pie cuando escuchamos música. Eh, entonces, nosotros lo que hacemos con esos cuatro golpes es formar bloques de cuatro golpes. Esos bloques se llaman compases, que son lo que ven de acá. ¿Sí? Del 1 al 2 tenemos un compás. Y estos cuatro cositos forman los cuatro pulsos de ese compás. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Y acá tenemos los siguientes cuatro pulsos. ¿Listo? Si yo me acerco un poco más a la rejilla, voy a ver que acá dice 1, 1.2, que se refiere al segundo pulso, 1.3, 1.4 y así. Por ejemplo, si yo en este canal de audio voy al navegador, a la parte de samples, que es donde voy a tener mis señales pregrabadas, y busco algo llamado un kick, y por ejemplo este, y lo arrastro aquí, entonces voy a tener un golpe en el primer pulso de mi primer compás, ¿cierto? Ahora, si yo lo corto un poquito, que lo puedo cortar de acá, de la parte superior derecha del clip de audio, esto es un clip de audio, eh, lo tomo acá, lo copio con control C o command C y lo pego acá en el segundo pulso, entonces ya voy a tener dos kicks y podría hacer este proceso varias veces. Y la forma más rápida en realidad de hacerlo es seleccionando todo y vamos a espichar Command D o Control D. Y ya tengo, digamos que, cuatro kicks ahí, ¿verdad? Este patrón es el famoso 4 on the floor, no se llama cuatro cuartos. Cuatro cuartos se refiere a la métrica. El patrón como tal se llama 4 on the floor. Porque nosotros podemos tener ritmos partidos en cuatro cuartos. De hecho, la mayoría de ritmos partidos están en cuartos. Bien, entonces, nosotros acá tenemos esto, que son cuatro kicks por compás. eh, y digamos que eso ya es una regularidad. Ya tenemos como ese pulso ahí regular. Eh, y ahora, veamos en el MIDI qué es lo que podemos hacer. Podríamos buscar algún instrumento, por ejemplo, este que se llama el operator, otro famoso operator, y ay, perdón, lo que podemos hacer es directamente en el compás MIDI, no lo vamos a arrastrar acá, sino que lo vamos a arrastrar aquí, que es donde podemos como arrastrar el instrumento, y a partir de las notas que yo le vaya a dar a este instrumento, él las va a reproducir. Miren que si yo ahí, así como está, pues va a sonar solo el kick que yo tenía, ¿verdad? Entonces, lo que necesito hacer es justamente darle esos comandos que permitan reproducir las notas. Ahora, ¿cómo se hace eso? Sencillo. Entonces vamos a tomar, seleccionar un compás, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar a insertar clip MIDI vacío o insert empty MIDI clip, eh, para los que tienen Ableton en inglés. Nos va a salir esto de acá. ¿Qué es importante aquí? Diferenciar entre la vista de instrumento, que es esta que tenemos acá en la esquina inferior derecha, y la vista de clip, que justamente nos va a permitir seleccionar los clips. Acá como yo tengo seleccionado este, que es de un compás, me muestra esto de acá. ¿Qué podemos ver acá? Primero la rejilla del ritmo, que entonces acá tenemos el primer pulso, el segundo pulso, que es donde dice 1.2, 1.3 y el 1.4. Ahora, lo que pasa es que estos pulsos que yo tenía acá, yo los puedo subdividir en cosas aún más chiquitas, en subdivisiones se llaman estas,
más cortas que caben entre pulso y pulso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo comienzo a poner una nota acá, perdón, acá y una nota acá, no sé, una nota también acá. Entonces ahí ya las va a comenzar a reproducir. ¿Sí? Yo las introduje pues dándole doble clic, pero también las puedo introducir con este switch de el modo de dibujo. Entonces me va a salir un lápiz y yo puedo dibujar esas mismas notas. Y que al modo de dibujo también puedo acceder espichando la tecla B. ¿Listo? Entonces picho la tecla B, me sale el lápiz y comienzo a dibujar las notas que yo quiero. ¿Cierto? Bien. Entonces, ahora voy a borrar estas que están acá para explicarles este piano qué significa. Entonces, el piano que tenemos acá es como cualquier otro piano en el cual siempre vamos a tener pues dos teclas negras, tres teclas negras y luego esa figura se va a repetir. ¿Sí? Cuando avanzamos de acá a aquí, que es donde se repite esa figura de 2, 3, 2, 3, en cuanto a teclas negras, decimos que estamos avanzando una octava. ¿Sí? Cuando vamos más hacia arriba, vamos a ver que tenemos sonidos más agudos. ¿Sí? Agudos quiere decir como pajaritos, como esto. Pero cuando bajamos, que podemos bajar con las flechitas del teclado, o podemos bajar también haciéndole así, vamos a tener sonidos más graves, que son como osos, como... Bueno, ahí no se escucha porque pues, lo dejé muy grave justamente. Ahí ya se comienza a escuchar. ¿Sí? Pero entonces ahí es donde vamos a tener lo que en música electrónica a veces llamamos pues, el bajo. Estas, sí, como frecuencias bajas, los bajos, el pecho G. Y lo chévere es comenzar, por ejemplo, a crear a partir de este MIDI que yo tengo, o diferentes melodías, puede ser, o diferentes patrones rítmicos desde cero. Y no como acá que yo tenía el audio así tal cual. Y si, por ejemplo, después no me gusta, yo tendría que entrar a cambiarlo uno por uno. O tendría que entonces mover el ritmo acá, moverlo, no sé, si lo quiero mover más acá, lo tengo que mover acá. Con el MIDI, esa parte de la manipulación del sonido es un poco más sencilla. ¿Listo? Entonces yo podría, por ejemplo, comenzar a introducir esta nota acá, esta nota acá, esta nota acá, y por ejemplo seleccionarlo todo hasta acá, y con el mismo comando de Command D ya podría tener, por ejemplo, un bajo. ¿Sí? ¿Sí? O puedo seleccionar todas las notas y bajarlas un poquito más para ver qué pasa. Y con las mismas flechas. Ahora, lo chévere de este sonido es que yo lo puedo modificar, pues muy al gusto mío. Disculpe que yo tengo un poquito de latencia, entonces a veces me voy a ir. Bien, entonces es algo como muy divertido y que digamos si no me gusta esta secuencia en particular, pues puedo digamos, no sé, mover esto acá, mover esto acá, mover esto acá y ya comenzar a jugar con todo esto. Y siempre es un tema que deben hacer desde el juego
está como esta idea ahí. Mm, bien, ahora con los clips MIDI, yo tengo además muchas ventajas de composición musical, ¿sí? Porque yo podría, por ejemplo, decirle a todo esto que entonces se duplique, entonces me va a crear una copia acá exactamente igual, y también puedo alargar esto, de modo que me quede clip un poco más largo. Uh, y digamos, si yo quiero que esto cambie acá, pues puedo subirlo, no sé, aquí, y va a quedar más agudo la segunda vez. A ver. ¿No? Algo que quizás se me pasaba explicarles de acá del piano es que yo acá tengo esta nota y si yo avanzo hasta acá, lo que voy a estar avanzando se llama semitono o medio tono. Entonces cada vez va a ir sonando un pelín más agudo, dependiendo de lo que yo vaya subiendo. O si yo voy bajando, pues va a comenzar a sonar medio tono más grave. ¿Listo? Voy a revisar un momentico a ver si hay dudas. ¿Qué son? Bueno, voy a responder las dudas más tarde. Si no hay dudas así como graves. Listo. Bien. Eh, ahora, otra, digamos que funcionalidad del MIDI, aparte de los instrumentos, de los diversos instrumentos que tiene Ableton, es que si yo creo un canal MIDI, puedo también utilizar muestras pregrabadas y a partir de lo que reproduzca el MIDI se van a reproducir esas muestras pregrabadas. Ahora, algo que no les expliqué tampoco es cómo crear los canales. Entonces yo puedo darle aquí clic derecho, insert MIDI track, que se inserta con Command Shift T. Normalmente les debe salir algo así, sí, que queda así el canal simple. Uh, y insertar el canal de audio se hace con Command T o pues también podría darle clic derecho acá y le dan a Insert Audio Track o insertar canal de audio. Pero bueno, entonces vamos a utilizar un sample ahora en el canal MIDI. Por ejemplo, voy a buscar algo que se llama un hat. Ya aplicamos un kick. El kick es como este golpe percusivo debajo, el pum, 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 pum. Ahora vamos a tener algo que se llama un hat, que es un poco como este brillo de un plato de batería, un tss, tss, ¿cierto? Entonces lo vamos a buscar por acá en samples. Vamos a buscar hat, uy. Si ven lo que les dije que cuando está el teclado aquí activado y toco las teclas de acá de la hilera central, comienza a sonar. Eso es maravilloso por si no tienen un controlador MIDI, pues lo pueden utilizar desde acá y lo desactivan de ahí mismo. Entonces ya ahí estoy volviendo a tocar y miren que ya funcionan los comandos como, eh, normales de Ableton. ¿Listo? Bien. Perdón que me distraigo un poco a veces. Hat. Bien. Entonces, busquemos hat. Busquemos hi-hat también. Se llama a veces. Ese es como el nombre más común en realidad. Um, Uno distinto puede ser este. Y ahora yo este sample lo puedo arrastrar aquí y puedo hacer lo mismo. Entonces puedo tomar esto acá, selecciono un compás justamente, le doy clic derecho y le doy a insertar clip MIDI vacío. ¿Sí? Um, Algo que a mí me gusta como consejo dar es tratar de que, al menos en música electrónica, que sigue este patrón de four on the floor,
es no poner nada más en el lugar donde va el kick. ¿Sí? O sea, en los lugares donde está el kick, pues no, no tiene mucho sentido poner nada. Um, Depende mucho del caso, pero es como reforzar algo que ya está. Entonces, no, no termina de complementarse muy bien. Que siempre piensen en música, en cómo lo que yo voy a agregar está complementando lo que ya está. Sí, es un poco como cuando uno está en una conversación y dice algo que no aporta nada a la conversación. Así se siente cuando uno pone un instrumento que no, no cuadra, y no complementa lo demás. Bueno, entonces acá con el hat, lo que uno normalmente puede hacer es ponerlo en medio de los kicks. Es decir, si el kick está acá en este uno normalmente lo que escucha es que el hat esté acá en el 1.1.3, ¿sí? En la mitad. Pero también podría ir como, no sé, si yo quiero tenerlo acá, y ponerlo acá. De pronto voy a poner otro acá y voy a poner otro acá. A ver qué pasa. Y solo por probar. Eh, Cuando está activado este botón de loop acá, entonces a la hora de alargar el clip MIDI, lo que va a hacer es que va a poner en bucle esto que yo tengo acá. Entonces, como tengo un clip de un compás y acá tengo activada la opción de loop, lo que va a pasar es que se va a repetir esta misma figura rítmica que yo tengo acá. ¿Listo? Ahora yo puedo entonces dejar que el loop sea más largo y vean que, pues claro, como ahora el loop es más largo, yo tendría que rellenar el espacio acá. ¿Listo? Ya ahorita les muestro como ideas sobre eso. Pero entonces lo que va a ocurrir acá es que se va a reproducir este patrón de acá, y va a ir reproduciendo este sample que yo tengo aquí. Ahora yo puedo ir modificando también cómo suena ese sample desde el MIDI. ¿Cierto? Y también podría ir a un lugar como más recurrente, al menos por ejemplo en el techno, que es este lugar en el cual todos los hats están como en este lugar, que digamos funciona a veces un poco más para lo que está enfocado en la pista de baile. Um, pero ya ahí es como un tema de cómo ustedes lo quieran hacer. Ahora, algo muy chévere de trabajar de esta manera con los samples es que yo no necesariamente tengo que dejarlo en esta nota. ¿Listo? Entonces también el audio puede tener como una nota inicial desde la cual se reproduce. Y el C3, este C3, que se refiere a un Do central en un piano, las notas pues son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, y luego se vuelve a repetir cuando subimos de octava. Pero el caso es que acá en el C3 es, se va a reproducir el sample tal cual como originalmente estaba. Ahora, si yo lo subo medio tono, va a ir cambiando ese sonido. Entonces quizás ahí que suena como más agudito, digamos que va a poder hacer algo un poco más interesante. También podría, por ejemplo, seleccionar todo esto, darle a este botón de duplicate, que lo que va a hacer es alargar el loop al doble y quitar uno. ¿Listo? Y quizás ese uno ponerlo acá. Y con esto también se me da el espacio para invitarlos a algo que, pues para explicarles algo que en música funciona muy bien, porque la música es muy similar a otros lenguajes y es la idea de pregunta-respuesta, ¿sí?
Muchos seguramente habrán oído hablar de esto. Eh, pero cuando uno tiene un patrón, que es esto de acá, o una idea musical, cualquiera que sea, esa idea musical siempre puede funcionar como una pregunta y algo que sea muy parecido o que sea totalmente distinto y que ocurra justo después puede funcionar como una respuesta a esa pregunta. Entonces, otra vez vuelvo a explicar lo que pasó acá. Yo tenía este patrón inicial, lo dupliqué, o sea, lo volví justamente igual, pero tomé esta nota de acá y la moví para acá. Entonces, esto se volvió una pregunta y ahora acá tengo una respuesta. Y vean que esto, pues, musicalmente sí, no es el mejor hi-hat del mundo, pues, pero funciona. Está interesante y al menos tiene una especie de movimiento y de cambio allí. Y eso pues también es como una de las ventajas que tiene el MIDI, que permite como escribir ideas muy rápidamente, sin yo necesidad de, pues, bueno, escribir todo esto acá. Ah, y todo esto de pregunta-respuesta sirve mucho en no solo en temas percusivos, sino también temas en ideas un poco más melódicas. Entonces, cuando hablo de percusión, me refiero a golpes, ¿sí? Como pum, 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 o tss, tss, tss. Mientras que melodía me refiero a algo donde se puede como cantar, por así decirlo. Es más, más la melodía, explicado en términos muy, muy arcaicos, ¿sí? Los cambios en altura musical, pues. Y se los voy a mostrar rápidamente cómo funciona esto de la pregunta-respuesta en eh, el tema melódico. Yo voy a crear un clip MIDI aquí rápidamente y voy a comenzar también a introducir este tema de las escalas. ¿Qué son eso, esto de las escalas? Las escalas es una manera de organizar estas notas musicales de una manera que tiene sentido jerárquico para esas notas. Jerárquico quiere decir que hay una nota que es la central, que en este caso es C, y todo va a girar un poco en torno a esta nota C. En español, bueno, pues es Do. Y lo que hace esto, para, digamos, no complicarlo tanto, es hacer que todas las notas suenen bien entre sí, o al menos dentro de una organización particular. Yo puedo tomar, por ejemplo, como centro esta nota y poner cualquiera de estas escalas. Digamos que no, voy a escoger, bueno, Brilliant suele funcionar muy bien en, por ejemplo, el tecno, lo que es Phrygian, lo que es minor. Pero si ustedes miran, todas estas escalas son una paleta de colores, pues bien, bien interesante. Esta, por ejemplo, nunca la he usado. Esta va a ser la primera vez utilizando la escala Pyra. Idea. Pero bueno, es muy interesante conocer escalas a partir de Ableton. Y lo chévere es que acá le muestra a uno sombreado como pues dónde hay que poner las notas o dónde se pueden poner las notas dentro de esa escala. Ahora, no todo tiene que ir dentro de una escala, pero sí ayuda a que suene más organizado. Entonces, voy a intentar generar una pregunta-respuesta, por ejemplo, con estas dos notas o algo así. Y voy a poner acá otra nota. Yo no sé si eso vaya a sonar bien, pero bueno, ¿sí? Eso está interesante. Y lo que quiero generar es justamente una pregunta-respuesta de algún modo o alguna dinámica que permita que algo le responda a esto. Entonces, lo que uno puede hacer para generar eso es
generar variaciones de esa misma idea inicial. Que pues como vieron fue muy aleatorio, yo simplemente puse cualquier nota. Y voy a darle aquí a duplicate, voy a alargar mi bucle, por ejemplo. Y acá, esta idea le voy a dar a reverse. Entonces, como ven, ahí ya se cambió de dirección. O sea, antes estaba así y ahora va a estar así. Y entonces esto le va a responder a esto porque está al revés. Pero ya de una vez le da sentido musical a una idea totalmente abstracta. No es como el mejor resultado, obviamente, pero, pero sí comienza a tener un poco más de sentido. Esperen un momentico. Bien. Entonces, y esto también lo pueden aplicar de muchas otras formas. Por ejemplo, voy a hacerlo de una forma un poco más sencilla y es lo siguiente. Voy a tomar, voy a crear otra melodía. Y esta melodía va a tener acá tres notas, ¿sí? En esta primera parte. Y acá va a tener solo dos, ¿sí? Entonces, acá tengo tres, acá tengo dos. Eso ya genera una pregunta-respuesta. Ahora, si yo tomo esto y le doy duplicate, ay, perdón, le doy, lo copio acá y lo pego acá. Y acá en vez de dejarlo ahí, lo voy a dejar aquí arriba. Eh, También va a generar como una pregunta-respuesta de la pregunta-respuesta. Entonces, si ven, cuando uno se mete en esa lógica, hay muchas formas de ir escalonando el nivel de pregunta-respuesta. Ahora, ustedes dirán, esta nota se me fue de la escala, pues bueno, la subo acá. Pero también hay una forma más sencilla y es aquí dándole a Scale y todo lo que yo haga va a quedar dentro de la escala. Entonces yo acá voy a tener esta melodía, no sé si suene bien. Y como ya saben, desde el MIDI yo puedo modificar mucho cómo queda ese sonido. Esto acá, por ejemplo, le puedo aplicar un poco de un efecto de audio. Si no me gusta esta nota, entonces la muevo un poquito. Una nota que no me está gustando, entonces ya la arreglo. Epa. ¿Listo? Entonces, a partir de pues, la creación con MIDI, se pueden lograr cosas muy chéveres. Acá pues ya tengo solo cuatro canales y siento que se va gestando algo interesante. ¿Qué más tiene de interesante el lenguaje MIDI? Uh, es que, claro, cuando un instrumentista, por ejemplo, toca cualquier cosa, nunca le va a pegar igual a todos los golpes. Si ustedes ven, por ejemplo, um, no sé, alguien tocando salsa, siempre le va a pegar más fuerte algunas notas que a otras. Eh, y esto desde el MIDI se puede controlar con el tema del velocity. Entonces el velocity es un comando que nos va a permitir decidir la intensidad de esa nota en particular que estoy acá sonando. ¿Sí? Por ejemplo, si yo a estos de acá les bajo el velocity lo puedo modificar desde acá, entonces voy a tener un hat que va a comenzar a tener un poco más de variación. Inclusive quiero hacer otro segundo hat.
voy a crear un canal MIDI que lo creo con Command Shift T. Ese canal MIDI voy a poner hat, hat, coger este, acá, voy a crear el clip MIDI, el clip MIDI vacío, lo arrastro hasta acá, digamos, y voy a poner una nota acá y le voy a dar Command D hasta el cansancio. Ahí ya la nota se me va a duplicar. Y claro, si yo pongo esto a sonar, que de acá le puedo bajar el volumen. No suena tan chévere, digamos, pues a algunos les gustará el techno un poquito así. Pero a mí no tanto. Entonces, lo que uno puede comenzar a dar es generar estas variaciones en la intensidad que hacen que ese ritmo, que en este momento es estático y que no está cambiando, ya comience a tener un poco más de contorno dinámico. Es decir, que haya partes donde suene un poquito más fuerte que otras, ¿cierto? Entonces yo acá estoy modificando aleatoriamente esa velocidad, ¿cierto? Esto es totalmente aleatorio. Aquí no estoy, digamos que, siguiendo algún patrón o algo. Y ya se convierte en algo muchísimo más interesante. Esto está muy relacionado con el tema del groove o del sabor, que justamente tiene que ver con esta sensación rítmica que nos evoca la música, estas pequeñas variaciones en intensidad y acentuaciones dinámicas que puede llegar a tener un instrumento, es lo que da esa sensación de groove. Ahora, otra cosa que también genera esa sensación de groove son estas pequeñas desviaciones que pueden haber de la rejilla, ¿sí? Porque de nuevo volvemos al ejemplo del conguero que toca salsa. El tipo nunca le va a pegar igual a esta nota que el computador, ¿sí? Entonces es importante uno también tener como esa percepción y decir, bueno, esto lo puedo correr un poquito hacia acá, que puedo modificar la nota MIDI parándome como en la esquina y moviéndola acá, moviendo cada una de estas manualmente. De pronto mover esto un poquito, a ver qué pasa. Y van a ver que esto comienza a dotar de una sensación mucho más orgánica a la música. Entonces, esto que está acá, como estas pequeñas desviaciones, justamente tanto de la rejilla como de velocidad, uno las puede hacer manualmente, que es como yo lo acabo de hacer, pero también uno las podría hacer de manera, digamos que de una manera que Ableton la facilita un poco más, y es la siguiente. También esa es otra de las ventajas, pues bueno, tanto del MIDI, pero más ventaja de Ableton en general. Y es que acá yo le puedo dar en grooves y Ableton tiene como desviaciones que ya están un poco escritas, que ya están pensadas por Ableton. Que claro, si yo la arrastro aquí al clip directamente, me va a comenzar a sonar con esas nuevas desviaciones, ¿sí? Acá estoy desactivando el canal que teníamos arriba, el que creamos de primero, para escuchar un poco más este. Entonces, claro, como ven, esa ya es como la de Ableton, esta está un poquito agresiva, déjenme pongo una un poquito
claro, no es de pronto tan interesante como la primera que estábamos haciendo, porque la primera pues está fabricada por nosotros. Y claro, sería muy chévere que uno pudiera eh, como justamente guardar sus propias variaciones y eso es posible. Voy a borrar entonces esta otra. Si ustedes le dan aquí a seleccionan todo esto, le dan clic derecho, extraer groove, entonces acá en esto que se llama la piscina del groove, el groove pool, van a tener como esas mismas desviaciones del ritmo y de la intensidad, las van a tener ahí guardadas. Y eso lo pueden utilizar en el resto de los instrumentos. Volviendo al ejemplo de la salsa, cuando uno ve una orquesta de salsa, todos los instrumentos están como en, en el mismo cuento, ¿cierto? Y es bueno uno pensarlo así, como que todos los instrumentos de mi track están en el mismo cuento, en el mismo groove, como en la misma sensación rítmica. Y para eso es mejor utilizar, digamos que solo un groove por sesión. Uno puede utilizar más, claro, o sea, todo en la música es válido, pero pues les recomiendo que no lo hagan. ¿Listo? Por ejemplo, acá lo voy a arrastrar al que era mi bajo. Pues ya comienza a sonar distinto mi bajo. Y digamos que ahí ya el tema es como de pues comenzar a jugar con todos estos elementos. Por ejemplo, acá en la melodía, ¿qué pasa si yo le comienzo a cambiar la velocidad a esto, a estas notas que yo tenía? Entonces vean que ahí con el solo velocity también uno puede generar como esa dinámica de pregunta-respuesta en la que, claro, esto va ascendiendo y esto va como descendiendo en intensidad. Acá lo puedo hacer que entonces sea hacia arriba el velocity y aquí lo puedo hacer que sea hacia abajo. Y ya es como la capa o sea, el nivel de juego puede ser infinito. Inclusive voy a hacer algo y es que voy a tomar todo esto, le voy a dar a duplicate y estas noticas las voy a subir. Entonces generé la pregunta respuesta de la pregunta respuesta de la pregunta respuesta. Y ya se crea algo muchísimo más interesante a partir de una idea súper sencilla y súper aleatoria. ¿Listo? Me gustaría de una vez pasar como a la sección de preguntas, ver como qué preguntas tienen. De pronto está ahí. Um, um, bueno, voy a ver como qué preguntas hay por ahí. Entonces, Andrés había preguntado, puede ser una pregunta medio XD, pero es necesario que las percusiones o los instrumentos estén estrictamente. Bueno, esa pregunta es de hecho muy buena, porque depende mucho de la percusión en qué nota esté afinada. Y porque las percusiones también tienen afinación. Casi siempre va a ser un tema de experimentar. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí tengo el hat. El hat, como está basado en ruido, el hat en esencia es ruido, digamos que no va a tener una afinación tan clara. Entonces acá se basa más en
en escuchar como donde suena mejor. ¿Cierto? Pero hay otras percusiones, como por ejemplo, no sé, tenemos una conga. Las congas sí tienen una afinación como eh, más precisa. Inclusive algunas congas traen la nota en la que están afinadas. Entonces, por ejemplo, acá dice conga A, conga que está afinada en la, y a partir de eso uno las puede afinar. Entonces veamos eso. Voy a crear un nuevo canal MIDI, por ejemplo, y veamos conga, conga, veamos, veamos, y listo. Esta, por ejemplo, y si por ejemplo no trae el sample, no trae la nota en la que está afinada, no podría, por ejemplo, mirar con un tuner, es una de las opciones. Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a poner el canal en solo, que lo hago espichando este canal de acá, entonces ahí solo voy a escuchar ese canal y ya, voy a crear un canal MIDI y voy a poner una nota C3, que es donde está justamente el sample original. A ver si me muestra de pronto acá la nota en el afinador. Entonces, la nota es un Si y está desafinada 31.4 cents. Eso quiere decir que en la afinación, como en el detalle de la afinación, está, digámoslo así, 0.31 decimales desafinada. ¿Qué puede hacer uno ahí? Que también es otra de las ventajas del MIDI y bueno, el manejo que tiene Ableton. Es acá en Controls, pues le voy a dar menos 31, ¿cierto? Entonces ahí ya, como pueden ver, está más o menos afinada, está más cerca de la afinación. Y como está en B, yo algo que hago para explicarlo es quizás pueda crear otro canal MIDI para mostrarles el pianito. Insert empty MIDI clip. Entonces acá estoy en B, ¿cierto? Que B es esta nota de acá. Lo que necesitaría para llegar a C es esta de acá, ¿cierto? Entonces lo que puedo hacer acá en el transpose es darle un semitón. ¿Listo? Y ahí ya me quedaría, digamos que afinada en C. Y si pongo acá el scale, entonces voy a poner otra vez el scale que tenía acá en esto. Que dice F bailado, tan, tan, tan. F bailado. Pa, pa, pa. Y ya, digamos que todo me cuadraría dentro de esas notas de esa escala. Ahora, que vaya a ser mucho la diferencia con el tema de la conga, pues no sé. No sé qué tanto porque uno podría experimentar con diferentes notas y sería distinto. Hay un instrumento donde sí hace mucho la diferencia y es en el kick, sobre todo en músicas que tienen como un carácter mucho más melódico. Eh, eh, Ahí, y pues, y que además son parte del low end, o sea, de la parte baja del tema, ahí hace mucha diferencia el tema de la afinación. Y puede ayudar todo este tema de afinar la percusión de las escalas, pero lo que yo más recomiendo es hacerlo a oído hasta que a uno le suene bien. ¿Listo? Igual eso toma tiempo y por eso igual les doy como este recurso de afinar la percusión y a la escala, pero no necesariamente lo que está en escala suena bien. O sea, toma tiempo desarrollar un criterio a través del cual uno diga, uff, esta percusión afinada en este lugar suena bien, así no está en la escala. A ver, voy a poner, digamos, diferentes notas. Vean que, por ejemplo, esta suena súper bacana ahí, como en esa afinación precisa, ¿sí? Porque
Las congas son de esos instrumentos de percusión que son súper melódicos. Uno piensa que no, pero son súper, súper melódicos. Entonces, en este caso, por ejemplo, la conga sí queda muy bacana ahí afinada. Voy a quitar el scale un momentico y voy a probarla en otra, o sea, en notas que no que uf, no queda tan chimba, ¿verdad? Entonces vean que, por ejemplo, en ese caso sí cambia mucho el tema de dónde está afinada la percusión. Listo, voy a ver qué más preguntas hay por ahí. Tararán, tararán. ¿Qué más preguntas habían por acá? ¿Qué son esos números a la izquierda del play? A la izquierda quiere decir... Ah, acá. Entonces, estos números lo que quiere decir es dónde se va a ubicar el cursor de reproducción. ¿Sí? Vean que se está moviendo como esta cosita azul. Entonces, a partir de lo que yo le ponga ahí, cuando yo le dé play, él se va a dar play. ¿Listo? Entonces también vean que si yo me paro acá, esos números van a ir cambiando, ¿cierto? Um, ¿Sí eran esos números? ¿Cuáles eran? Ah, bueno. Listo. A ver, ¿qué más preguntas habían por ahí? Bien, yo no veo más preguntas, pero si tienen preguntas, ahora es el momento para hacerlas, justamente. Ah, ¿para qué son los colores en la parte de collection? Bien, interesante. Entonces, ver, listo. Entonces, voy a agrandar el audio para mostrarles. Esto sirve para justamente organizar un poquito las herramientas que uno utiliza en Ableton. Por ejemplo, yo acá en azul tengo como ciertos ecualizadores que a veces me gusta utilizar como una cuestión, una forma de ordenarlo. O acá tengo, por ejemplo, algunas de las herramientas de Max for Life que más utilizo. Esto lo que pueden hacer es utilizarlo como casi que a gusto de ustedes. Por ejemplo, si les gusta, a ver, edit, entonces acá pueden, no sé, borrar las que tengan. Uh, por ejemplo, esta de Purple yo no la uso para nada, entonces la puedo quitar. Eh, esta de Yellow también la puedo quitar justamente. Uh, acá. Y entonces me queda más limpio acá. Pero también lo que pueden hacer es justamente si se van a plugins y buscan un plugin que les gusta mucho. eh, por ejemplo, no sé, los de Arturia, que son los sintetizadores. eh, yo le puedo dar. Puedo, pues, puedo volver a agregar el morado. Ya nada allí. Y en ese morado voy a agregar justamente, por ejemplo, estos dos sintetizadores. Entonces le doy clic derecho y le doy purple. Y acá le puedo decir clic derecho, rename. Y acá guardo sintetizadores que me gustan. Entonces ahí ya tengo ese y puedo ir guardando todos los sintetizadores que yo quiera allí.
y esto me permite también, pues, a algunos les permite trabajar de forma más rápida. Yo simplemente, lo que te digo, si quiero ir como al Pigments acá y ya, llego rápido, ¿cierto? Pero a muchos sí les ayuda como tener esto acá. Es útil sobre todo cuando uno a veces no se acuerda de cómo se llama el plugin. Si uno de entrada lo guarda ahí, pues seguramente puede ser útil. ¿Listo? ¿Cuántos sintes aconsejas tener en un track? Ok, esa pregunta pues es muy relativa, porque es que uno puede tener 50 sintes, así como puede tener 3 sintes, eh, y, o un sinte y sonar bien. Ahora, lo que pasa es que el oído humano, que esto es algo muy importante, no solo en el tema de la composición y de la producción, sino también en el tema de la mezcla. El oído humano solo es capaz de enfocarse en una o dos cosas al tiempo. ¿Sí? Hagan la prueba. Cuando ustedes escuchan una canción, en realidad solo se pueden enfocar en uno o dos instrumentos. Que por lo general en la música más comercial, el instrumento en el que uno más se enfoca es eh, en la voz, ¿cierto? Entonces, yo lo que recomiendo cuando hacen esa pregunta de cuántos sintes aconsejas tener en un track es aconsejo los necesarios para que no se pierda totalmente el foco. Es decir, eh, tiene que haber una coherencia en cuanto a los sintetizadores que uno maneja, porque uno puede tener un sintetizador principal, uno abajo que funcione como una capa, pero entonces ahí igual uno lo está sintiendo como uno, y así lleva dos. O no se puede tener tres capas de un mismo sintetizador y utilizar esas tres capas en distintos momentos del track, y está bien. Y puede tener, no sé, otros tres sintetizadores que entonces hagan textura, pero claro, como el volumen está bajito, eh, entonces se sienten más como una textura. Uno puede tener sintetizadores que hagan las veces de percusión y pues si la percusión no se roba el foco, pues no pasa nada. Entonces, no, ese tipo de preguntas sí depende mucho de el tipo de track y el hecho de que no se puede perder el foco. O sea, si uno siente en un momento que hay más de dos cosas pasando al tiempo, ahí es donde siento que ya el track comienza a sentirse pues sobreproducido. Pero si uno siente que aún así tenga 50 sintetizadores y se puede enfocar en una o dos cosas, ahí pues lo está haciendo. eh, lo está haciendo bien. ¿Listo? En el MIDI, ¿qué es el ataque y el sustain? Bueno, qué bueno que me lo preguntaron porque eso fue algo que me pasé un poco por encima ahorita que estaba como utilizando justamente el ataque, el sustain y todo esto. Y digamos que eso es una de las partes más importantes, no solo cuando estamos manejando percusiones o cualquier cosa MIDI, sino sobre todo cuando estamos manejando sintetizadores. Para mí lo más importante de un buen track es justamente cómo se utiliza esa parte de attack, sustain, todo eso. Eh, y eso tiene que ver con el tema de la envolvente. ¿Sí? Entonces voy a buscar aquí rápidamente una imagen para explicarles qué es eso de la envolvente. Eh, una envolvente básicamente se encarga de definir cómo se desarrolla un sonido en el tiempo. ¿Listo? Y principalmente esto se utiliza es para el volumen, ¿sí? La amplitud de ese sonido. En esa envolvente vamos a encontrarnos con cuatro parámetros. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí?
Ellas sí están seguramente viendo muy bien. Entonces, lo primero que vamos a tener es que el sonido se demora un tiempo en llegar como a un punto máximo de su volumen, que ese tiempo se llama el attack. Luego se va a demorar cierto tiempo en caer a un lugar de sustain, que es donde yo mantengo, si yo mantengo la nota, el sonido se va a quedar en ese lugar de sustain después del tiempo de decay que yo le ponga acá. Eh, Attack y decay son valores de tiempo, mientras que sustain es un valor de amplitud o de volumen, o al menos es un valor que es proporcional a la amplitud del inicial de la señal. Y bueno, ya después de que yo suelto la nota, va a haber un tiempo que se demora en caer como a ese punto más bajo, ¿sí? Al silencio digital. Digamos que esa es la amplitud como explicada a grandes rasgos. Pero claro, es que en una percusión eso hace mucho la diferencia. Por ejemplo, acá en el hat que teníamos, ¿cierto? El attack pues siempre pues puede estar en cero, pero también vean que hace mucha diferencia. De pronto, ay, creo que estoy con el hat. Darle un poquito de attack. Lo va a hacer sonar un poquito más como un shaker. Y bueno, una cosa es que acá en Ableton es más fácil ver la envolvente desde acá. Vean que el dibujito pues lo hace todo un poquito más práctico, ¿cierto? Y yo lo que siempre recomiendo, por ejemplo, en hats, es que dejen el sustain en menos infinito, el release en 1 milisegundo, o sea, en lo más bajito, y controlen qué tan largo va a quedar de acá. Y eso hace todo el cambio. Sí, o sea, un buen hat suena bien diseñado desde acá. Sí, cuando está el hat puesto, que normalmente queda así como... Suena terrible. Entonces, claro, aquí ya suena como, bueno, yo tomé la decisión de dejar este hat acá en 200 o 300 milisegundos, o tomé la decisión de dejarlo en 78. Pero ya hay como una forma de moldear ese volumen de este instrumento a lo largo del tiempo. Y vean que afecta en todo. Por ejemplo, si ahora tomo el sintetizador. Por ejemplo, las congas. Otra vez, sustain abajo. Y controlo con el decay. Y busco que todo cuadre, que nada esté como invadiendo a lo otro. Sí, esa también es otra de las razones por las que yo prefiero manejar el kick con un MIDI, porque yo puedo controlar directamente si el kick hasta dónde va. Y eso es súper importante para poder darle espacio al bajo, ¿cierto? Entonces es mejor uno dejar acá la nota larga del kick, ¿sí? Para que se mantenga espichada. Y por ejemplo, voy a tomar inclusive el mismo sample que tenía acá. Ay, voy a apagar este canal. Y vean que sí, otra vez bajo el sustain acá, bajo el release acá.
comienzo a controlar de aquí, es un kick distinto. Sí, cada vez va a ser un kick distinto. Les voy a poner el canal en solo para que lo escuchen. Aquí está el kick con un decay más corto. Y aquí está con un decay más largo. Aquí está con todo el decay. Entonces, claro, si yo tengo un kick más corto, eso quiere decir que se va a acabar más o menos, no sé, acá, y entonces va a dejar pasar el bajo. Y no tengo que sufrir tanto haciendo todos estos sidechains tan raros, etc. ¿Listo? Ah, como abrir el teclado para los instrumentos en el MIDI, claro, claro que sí. Entonces, cuando estamos acá, recuerden que tenemos, si seleccionamos el clip, tenemos dos vistas, que son la vista de instrumento por acá y la vista de clip por acá. Entonces tenemos vista de instrumento, vista de clip, que es donde vemos como este teclado, justamente, y donde podemos editar el ritmo, la altura de la nota, etc. ¿Listo? Bien. Entonces, si no hay más preguntas, pues nada, les quería agradecer por conectarse, por la confianza en el trabajo. Mañana, pues vamos a estar en otra sesión. La idea es como, pues, intentar mostrar un poco, casi que de cero a track, cómo hago un track. Eso, si hay alguna otra pregunta, es ya la última. Pero bueno, sí, mañana conéctense también. La clase sí queda grabada. Va a quedar grabada en este mismo link y en el canal de- del taller de raíces sonoras. Um, entonces sí, que va a quedar grabada. ¿Listo? Para que, bueno, pues repitan como algunas de estas cosas que yo sé que pues las pasé rápido. Es como una idea de taller introductorio, pero sé que muy seguramente tanto gente que ya lleva cierto tiempo en la producción como gente que apenas está empezando, pues pudo haber sacado cosas útiles. Um, Nada, eso es, muchísimas gracias. Nos vemos mañana entonces. Chao.